Les voy a presentar mi juego Colaboroso. En Colaboroso, los jugadores empiezan con una ficha sobre una carta y durante el juego van a ir armando el calabozo, jugando cartas, hasta que lleguen a construir y añadir suficientes cartas para poder añadir la carta de salida. Con esta carta de salida, luego los jugadores tienen que moverse, utilizando sus acciones, para escapar del calabozo. En este caso, por ejemplo, estas dos cartas indican que se añaden monstruos al tablero. Se añade un monstruo aquí y se añade otro monstruo acá. Luego podemos jugar esta carta para mover 3 veces, 1, 2, 3. Luego se puede utilizar una carta de ataque para destruir a ese monstruo. Y luego se podría usar otra carta de mover para nuevamente movernos acá. Y finalmente otra carta de ataque para matar a ese monstruo y ganar la partida. Colaboroso es un juego de campaña colaborativo con hasta 5 niveles que se incluyen en esta modalidad. Lo interesante sobre Colaboroso es que las cartas de cada jugador están escondidas para sí mismo. Entonces se juega con manos ocultas. Tu mano, por ejemplo, la del mano de este jugador, está oculta para ese jugador. No obstante, los demás jugadores sí la pueden ver. Durante el juego, los jugadores se dan pistas, como el color de la carta o el tipo de carta. Por ejemplo, si una carta es de acción y roja, o si una carta es de calabozo con pasillos rojos. Y esta información, los jugadores la recuerdan y la utilizan para ir jugando sus cartas y poniendo el mazo. Si los jugadores se equivocan, van perdiendo vidas, de lo cual tienen un máximo, un total, por lo que pueden perder el juego si no juegan correctamente sus cartas. Veamos un turno en Colaboroso. Lo primero que podemos hacer en el turno es una de 4 acciones. Primero, podemos jugar una carta en nuestra mano. Cualquiera de estas cartas que esté en mi mano, yo la puedo jugar. Los jugadores solamente pueden jugar cartas de su propia mano. Podemos descartar una carta. Botamos la carta a la pila de descarte y al botar la carta podemos coger cualquier otra carta de la pila de descarte y jugarla gratuitamente. Algo más que podemos hacer en el turno es que podemos revelar una carta de mi mano. Como hemos dicho, las cartas de la mano están escondidas para los jugadores. Así. Solamente los demás jugadores conocen el contenido de estas cartas. El jugador que es el dueño de esta mano no sabe cuáles son las cartas que tiene. Algo que él puede hacer, aparte de jugar y descartar una carta, es revelar una carta y dejarla boca arriba para que todos la podamos ver. Esta carta queda entonces revelada y de ahora en adelante todos saben cuál es, incluido el jugador que la tenía en su mano. La otra acción que se puede hacer es dar una pista. Un jugador puede seleccionar tantas cartas de otro jugador como cumplan la condición y dar una pista al respecto. Por ejemplo, estas 3 cartas, esta y esta, son de color verde, pues tienen pasillos verdes la de calabozo y la acción es la acción verde de mover. Así que yo podría dar como pista, esta y esta son verdes. También podría dar como pista, esta y esta son cartas de calabozo o esta y esta son cartas de acción. Esas son las pistas válidas, colores o tipos de cartas. Esas son las acciones que van en el turno. Voy a jugar un turno con mis cartas. Voy a jugar esta carta de mover con la acción de jugar carta. Puedo jugar esta carta, va a la pila de descarte al fondo. Y luego puedo usar su acción. Muevo esa cantidad de movimientos. 1, 2, 3. Ese fue mi turno. Al final del turno vamos a perder esta cantidad de vidas. Aquí dice 3. Perdemos 3 vidas. Se remueven. Y agarro una carta nueva para reemplazar la que perdí. Esta carta yo no la puedo ver. Así que se recoge sin que yo sepa cuál es. Si nos quedamos sin vida al final del turno, perdemos. Cuando se juega una carta de calabozo, la cantidad de vida multiplicada por 2 se recupera. Por lo que los jugadores deben pensar cuándo jugar las cartas y cuándo descartarlas. Vamos a ver los componentes del juego.
En este juego tenemos dos tipos de componentes, cartas y fichas. Las cartas, que forman un total de 52, se utilizan para armar el calabozo por el cual los jugadores van a estar jugando. Hay dos tipos de cartas, las cartas de acción, que tienen este borde y hacen acciones para los jugadores, y las cartas de calabozo, que se unen para hacer una mazmorra. En el juego también tenemos fichas. Vamos a tener estas fichas rojas que representan los monstruos. Tenemos también estas fichas blancas que representan al jugador o el caballero que van a estar moviendo. Y también tenemos estos contadores de vida en diferentes denominaciones: 1, 5 y 15. Vamos a hablar ahora sobre las cartas de calabozo. Las cartas de calabozo tienen en sus bordes distintos colores de pasillos. Por ejemplo, este es un pasillo verde, este es uno rojo y este es rojo también. Adicional a eso, también pueden tener en el centro un personaje. Por ejemplo, este personaje es un monstruo que se va a añadir al tablero. En la esquina inferior derecha, va a tener un contador de vida. Esta es la vida que los jugadores van a perder o ganar dependiendo de lo que hagan con la carta. En la parte superior van a tener un indicador de norte. Las cartas deben siempre ponerse de tal forma que sus indicadores de norte estén alineados. Y en esta esquina van a aparecer la numeración de la carta. Del mismo modo, también estas cartas pueden tener ciertos símbolos que indican habilidades especiales de la carta de monstruo, la carta del personaje que aparece en el medio. Los jugadores tienen que jugar estas cartas uniendo los pasillos a los mismos colores. Así, por ejemplo, si empezamos con esta carta en el medio del tablero, tendríamos que jugar una carta verde aquí, o la carta como es roja también podría jugarse acá, arriba. Una siguiente carta tendría que jugarse alineada, de tal forma que todas las N estén igualadas y que los pasillos del mismo color estén conectados. Algunas cartas tienen un tercer color, en este caso el gris. El gris es un comodín y se puede unir a cualquier otro color, tanto verde como rojo. Así que esta carta, por ejemplo, podría ponerse acá. Tenemos acá también algunas cartas de acción. Las cartas de acción se juegan al igual que las cartas de calabozo por los jugadores durante su turno. Esta carta de acción le permite a los jugadores mover. Esta carta de acción le permite a los jugadores atacar. Cuando un jugador juega una carta de acción, así por ejemplo esta carta de mover, se puede mover 3 espacios. Juega la carta de acción, la carta se descarta y puede mover la ficha 3 espacios. 1, 2 y puede regresar. En este espacio hay un monstruo. Con la carta de ataque podemos matar al monstruo. Cuando jugamos la carta de ataque, matamos a un monstruo que esté en el mismo espacio que nuestra ficha. Jugamos la carta de ataque, la carta se descarta y podemos matar al monstruo. ¿Qué significa que removemos la ficha? Hay otras cartas de acción, como por ejemplo la carta de Exhausted, que al ser jugada no tiene ningún efecto, por lo que es deleitoria para los jugadores. También hay ciertas cartas especiales azules que se llaman artefactos, que proveen habilidades por el resto del juego. Por ejemplo, este garrote permite a los jugadores matar 2 monstruos en el mismo espacio en lugar de 1, cuando se juega la carta de ataque. Vamos a explicar cómo se realiza la configuración inicial del juego. Para iniciar con el juego, tomamos la carta del caballero y la ponemos en el centro de la mesa. Luego tenemos que escoger qué nivel queremos jugar. El nivel más fácil es el primer nivel de logro, así que este lo jugamos primero. Una vez que escogemos el nivel, buscamos en el reglamento cuáles son las cartas que corresponden al primer nivel y tomamos el mazo. Este mazo de cartas no tiene solamente cartas de calabozo, pero también tiene algunas cartas de acción de artefactos o tesoros especiales que los jugadores van a querer buscar. Adicional a este mazo de cartas que corresponden
Al nivel, también vamos a tomar el mazo de cartas de los jugadores, que contienen las acciones y algunos calabozos especiales del jugador. Si se hace un juego de una campaña, entre cada nivel, del nivel 1 al nivel 2, podemos mejorar las cartas del mazo de los jugadores. Por ejemplo, se podría cambiar esta carta por esta que está acá, que tiene más pasillos, así que es una mejora. También tiene pasillos que son aleatorios, que son grises, que pueden conectar con cualquiera. Del mismo modo, se pueden remover estas cartas de cansancio. Se pueden remover la carta de cansancio. Y lo que esto haría es que la podemos reemplazar, por ejemplo, con otra carta de movimiento o con otra carta de ataque. Luego estos mazos se juntan, se mezclan y se les reparten a los jugadores. Para 5 jugadores son 4, de 2 a 3 serían 5 cartas, y para un jugador el modo solitario. Vamos a jugar una ronda de colaboroso. El juego ya está un poco avanzado. Lo que tenemos que hacer es lograr poner otra carta acá para poder conectar nuestro pasillo de salida. El pasillo de salida se va a conectar inmediatamente cuando esté a una distancia de 3 de la entrada. El jugador de la izquierda empieza. Él va a empezar dándole una pista al jugador de la derecha. Él tiene una carta que quiere jugar, la carta roja. Así que él le va a decir, esta carta es roja. Miren que las otras cartas no tienen rojo. Esta es azul y estas dos son verdes. Así que esta es la única carta roja, por tanto es la única pista válida. Al final del turno, luego de dar la pista, se van a perder vidas. Se pierde la cantidad de vidas que aparece aquí, 3. Que perdemos 3 vidas. Luego va el jugador enfrente mío. Él también va a dar una pista. La va a decir, esta carta y esta carta son calabozos. Por tanto, el jugador de la derecha sabe que esta carta es roja y es un calabozo. Y como se puede ver aquí, el calabozo que puede conectar es uno rojo. Por tanto, en el turno de este jugador, él va a jugar esa carta. Acá terminó otro turno, así que perdemos 3 vidas más. Ya nos estamos quedando sin vida. Nos quedan 11. Es el turno de este jugador y él va a jugar esta carta. La juega. Al jugarla, recuperamos esta cantidad de vida por 2. Así que recuperamos 10 vidas. Recuperamos todo esto. Muy bien. No obstante, esta carta al aparecer tiene una figura de monstruo y aparece un monstruo en ella. Porque debemos vencer. Ya que estamos a distancia 3 de la carta de inicio, podemos jugar la carta de calabozo de salida. Siempre las cartas al jugarse deben conectar los colores. Muy bien. Ahora, para poder ganar el juego, tenemos que llegar a la salida y, como condición especial indicada por esta cerradura, la salida no debe contener monstruos. Para llegar a la cerradura tenemos que jugar las cartas de movimiento y para matar a los monstruos tenemos que jugar las cartas de ataque. Vamos nuevamente. ¿Ok? Empieza entonces el jugador de la izquierda, de la derecha. El jugador de la derecha, a mi derecha, le va a dar una pista al jugador de la izquierda. Le va a decir, esta carta y esta carta son verdes. Al final del turno, como siempre, perdemos la cantidad de vida que aparece aquí. Perdemos 3. El jugador de la izquierda, en este momento, decide simplemente jugar una de sus cartas, a pesar de solamente tener esa cantidad de información. Juega una carta verde, se puede arriesgar, pues si la carta no era calabozo, sería malo para ellos. No obstante, era una carta de movimiento. Juega la carta de movimiento, se descarta, siempre al fondo del mazo, y ahora se pueden mover 1, 2, 3. Ahí está. Se recoge una carta nueva para reemplazar. El jugador del centro nuevamente va a dar otra pista. Le va a dar una pista al jugador a la izquierda que esta carta y esta carta son cartas de acción. El jugador de la derecha le va a dar otra pista más y le va a decir que esta carta es una carta roja y esta carta es una carta roja. Por tanto, el jugador de la izquierda ya sabe que esta carta es acción y roja, que solamente es la carta de ataque. Pasó un turno, así que perdimos más vidas. Ahí está. Viene entonces el jugador de la izquierda, que va a hacer jugar su carta de ataque. Juega la carta de ataque. Las cartas de acción se descartan boca abajo, abajo del mazo. Y esta carta nos permite matar un monstruo. Luego jugamos otra carta.
Nuevamente es el turno del jugador en centro. Para esta última parte de la demostración, tenemos que matar a este monstruo que está aquí, pues eso nos permitirá ganar inmediatamente. Así que empezamos con el jugador de la derecha. Él le va a dar una pista al jugador en medio de que esta carta y esta carta son cartas de acción. 3 cartas de acción. Tenemos 3 vidas, porque se acabó el turno. Viene el jugador de la izquierda. El jugador de la izquierda no sabe nada sobre sus cartas, así que no puede jugar esta carta, pues no conoce nada sobre ellas. Y entonces le va a dar otra pista al jugador de en medio. Él le va a decir, esta carta y esta carta son rojas. Tenemos 3 vidas más. Y ahora el jugador de en medio sabe que esta carta es una carta de acción roja, así que la va a jugar. Juega la carta de ataque. La carta de ataque destruye al monstruo. Juega la carta de ataque, destruye al monstruo. Y ya que no hay monstruos aquí, al final del turno, los jugadores ganan el juego. Vamos a explicar el modo solitario. En el modo solitario, del mismo modo, se escoge un mazo y se reparten cartas de este calabozo, de este nivel, en 2 filas, una boca abajo y una boca arriba. La fila boca abajo está desconocida para el jugador y la fila boca arriba está abierta para él. El jugador en su turno puede hacer una de 2 cosas, o jugar una carta o revelar una carta. Luego de revelar una carta, él puede intercambiar la posición de cualquiera de 2 cartas en la mesa. No obstante, al final de su turno, siempre la última carta de la derecha va a ser desechada. Y esa cantidad de vida, él la va a perder. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo del turno. Voy a empezar revelando esta carta. Ahora, como revelé, puedo hacer un intercambio. Estas botas veloces no son muy útiles, así que voy a intercambiar esta con esta. Al final del turno, así que se destruye la última carta. Luego las cartas se corren. Esta carta bajaría. Y aparece una nueva carta sin ver. Me toca nuevamente, pues en un modo solitario. Así que ahora voy a jugar esta carta. La voy a tomar y la voy a jugar acá. Y la regla sigue siendo la misma. Tenemos que conseguir tantas cartas como aparezca la distancia aquí en nuestra carta de salida. Y así el juego continuaría hasta que el jugador pierda, que sería el caso si todas las cartas del mazo se desvanecen o si pierde todas sus vidas al final de un turno.